alrededor de 5 litros por minuto. Dígame si no es extraordinario que nuestro cuerpo esté tan bien coordinado para que la misma cantidad de aire y el mismo flujo, o muy similar. Es como una de las cosas que llama mucho la atención, y esta relación entre la ventilación alveolar y el flujo sanguíneo es lo que llaman cociente respiratorio. ¿Sí? Okay. Todo eso lo tenían súper claro de antes, ¿verdad? Entonces, otra de las cosas que hay que saber es medir el espacio muerto. ¿Ok? Entonces, si la ventilación en la frecuencia respiratoria por el volumen corriente, la ventilación alveolar es lo mismo, pero hay que sacarle el espacio muerto, es decir, medio litro menos los 150 ml que estaban en el espacio muerto, y eso le va a dar finalmente alrededor de 5,250, o sea, 5,25 litros por minuto. ¿Ya? Esa es la ventilación alveolar y el espacio muerto obviamente lo que resta, ¿cierto? Alrededor de 2 litros 250. ¿De qué depende? Se me fue el monitor. ¿De qué depende el CO2 expirado? Tal como yo les conté, el CO2 tiene que ver, o sea, es el CO2 que ustedes tienen en el alveolo y que rápidamente llega a un equilibrio con el CO2 que está en la sangre. Por lo tanto, cuando ustedes sacan una muestra del CO2 expirado, esto es una muestra prácticamente del CO2 en el alveolo. Entonces, la ventilación del CO2, esta ventilación alveolar que teníamos anteriormente, por el porcentaje del CO2 es 100, y por lo tanto, la fracción de CO2 es el porcentaje de CO2 partido por 100, porque la ventilación del CO2 es casi idéntica y muy proporcional, o sea, en la medida que ustedes van ventilando, va a producirse rápidamente el equilibrio del CO2. ¿Ok? Entonces, lo que se piensa es que la presión parcial del CO2 es la fracción del CO2 con una constante que es muy pequeña y que prácticamente hace que la presión alveolar del CO2 sea muy semejante a la presión parcial arterial de CO2. Eso lo entienden, ¿verdad? ¿Se entendió? No, tienen dos caras de preguntas. A ver, el CO2 es extremadamente difusible, eso ustedes lo dijeron, ¿sí? A pesar de todo lo que ustedes ven ahí, que son las fórmulas, lo más importante es que en la medida que el CO2 llega por la sangre al alveolo, es la misma concentración en la sangre que en el alveolo. A diferencia de
la muestra de sangre arterial, que generalmente se saca por función de la arteria radial, o cuando le ponen una línea arterial en la arteria radial, que es lo que suele suceder, el resto del complejo, ¿ya? Esa presión parcial de CO2, a ustedes les podría decir cuánto está respirando el paciente. Generalmente en Chile o en otros países, lo que sucede es que ustedes le piden a alguien que vea cuál es la frecuencia respiratoria del paciente. Y créanlo o no, puede ser que el paciente esté, o puede ser que esté. Y la ventilación, la frecuencia respiratoria generalmente tenga. ¿Me lo creen? Yo no lo creo. Entonces, una de las razones, una de las cosas que ustedes pueden tener como herramienta para saber, como testigo, cuál es la ventilación del paciente, la frecuencia respiratoria, es la presión parcial de CO2, que tiene una gran relación con la frecuencia respiratoria. Y es lo que ha pasado últimamente con el coronavirus. Finalmente dejaron que la frecuencia respiratoria es importante de medir en los pacientes. ¿Okay? Entonces, ¿por qué eso es importante? Porque ustedes inmediatamente van a ver cuánto es la ventilación alveolar. Y hay conceptos de hiperventilación y de hipoventilación. ¿Sí? Normalmente, el CO2, o sea, la hiperventilación tiene relación con la presión parcial del CO2, no con la frecuencia respiratoria que ustedes midan. Porque esto debería ser más exacto a menos que dejen los gases arteriales un día a temperatura media. ¿Ok? Si la presión parcial de CO2 es alrededor de 40, lo normal es entre 35 y 45. ¿Sí? Cuando esto es mayor de 40, o sea, cuando es más de 45, es hiperventilación, perdón, es hipoventilación. ¿Sí? Porque se retiene CO2. Estos son los gases arteriales y es la presión parcial de CO2. ¿Sí? En la medida que tú disminuyas la ventilación, se acumula más CO2 en el alveolo, ¿cierto? Es prácticamente una relación lineal. Bueno, no tan lineal, pero parecido. ¿Ya? Para un sistema biológico esto es espectacular. La cosa es que en la medida que tú vayas aumentando la presión parcial de CO2, sabes que la ventilación va disminuyendo. ¿Sí? Lo normal, esto es ventilación alveolar en litros, que si tuviera una frecuencia respiratoria, ustedes hablarían de alrededor de 15, como lo calculamos. ¿Sí? Si esta es la ventilación alveolar normal, si ustedes van a ventilar más, si ventilan más, el CO2 empieza ustedes empiezan a botar mucho más CO2 y por lo tanto la presión parcial alveolar de CO2 baja y la presión parcial arterial de CO2 baja, y eso significa que están hiperventilando. ¿Sí? En cambio, cuando alguien hipoventila, nadie tiene a un papá o un abuelo que tiene sacos, o típico que la señora siempre se enoja, claro, es que tú no dejas dormir porque te quedas sin respirar en la noche. ¿Sí? ¿Lo has escuchado? Sí. Y me dice, pero eso es ideal, si ahí no ronca. No, cuando dejas de respirar es cuando generalmente la persona que está al lado se despierta. ¿Ok? Y esa dejada de respirar es una hipoventilación. Y basta un poco de hipoventilación y estas personas pueden retener CO2. ¿Ok? Ya, ¿por qué eso es importante? No ha pasado renal, ¿no? ¿No? Ya, pero
llevándolo a una alcalosis respiratoria. ¿Sí? En cambio, se agrega mucho CO2, se produce más ácido carbónico y por el otro lado se va a aumentar la producción de protones y se produce una acidosis respiratoria. De tal manera que el pulmón también es capaz de regular la CO2. Ok. Entonces ahora sí tenemos. ¿No? Ya sé. Esto lo pasaron, ¿verdad? El famoso diálogo que se ya les estaba diciendo que yo no me acordé desde la primera vez. Bueno, estas son las presiones parciales de oxígeno y CO2. Obviamente el oxígeno aparece por acá y llega hasta acá abajo, ¿sí? Y el CO2 aparece por acá normal y puede ir subiendo, ¿ya? En cambio, acá están hablando de la saturación de oxígeno. Acá va la presión de oxígeno alveolar y la presión de CO2 alveolar. Sí, esta es la presión de CO2 alveolar, esa es la presión de oxígeno alveolar. ¿Sí? La saturación, ¿y qué tiene que ver esto con el pH? ¿Hasta ahí va bien? Sí, ya. pH normal. Normal está acá. ¿Sí? Esta línea. Por lo tanto, cuando yo les pregunte ¿qué significa que haya una hipoventilación o qué tiene relación con hipoventilación? Ustedes van para acá abajo y puede disminuir la saturación de oxígeno, va a aumentar la presión parcial de CO2 alveolar, va a disminuir la presión parcial de oxígeno alveolar y el pH va a disminuir. ¿Sí? Eso es en caso de hipoventilación. ¿Cuánto comprobado eso? ¿Cuándo sería afectado para que se produzca un hipoventilación? Es al revés. Tienes que pensar, cuando hay una disminución de la frecuencia respiratoria, se produce todo eso. Claro, porque acá estamos pensando, o sea, claro, lo puedes pensar, ¿sabes? Que cualquiera de esas cosas, no, pero ahí estamos pensando en la compensación respiratoria. Ahora estamos pensando, ¿qué pasa si el pulmón se enferma o si el mecanismo de ventilación o de respiración se enferma y disminuye la frecuencia respiratoria? ¿Eso nos afecta? Claro que nos afecta y produce todo este tipo de cosas. ¿Sí? Por eso nos vemos ya poquitito para que entiendan un poquito de qué se trata. Lo mismo, si hay una hiperventilación, claro, vamos a tener una excelente presión parcial de oxígeno alveolar, pero la presión parcial de CO2 se les va a ir a las patas y el pH va a aumentar. Y la saturación, que es lo importante para que llegue el oxígeno, no va a mejorar, porque la capacidad de transporte está dada por glóbulos rojos. Y hasta donde yo sé, no porque usted baje la frecuencia respiratoria, o sea, aumenta la frecuencia respiratoria abruptamente, va a aumentar la saturación de oxígeno. ¿Cierto? No, porque llega a un punto máximo. Entonces, lo que tú querías de llevar oxígeno al tejido, no lo vas a lograr solamente hiperventilando. Pero nosotros sobre cierto, porque ¿qué vamos a hacer? La saturación máxima
La unión neuromuscular, la miastenia gravis, músculo respiratorio con, por ejemplo, una distrofia muscular reductora o parálisis de los músculos respiratorios, especialmente del diafragma. ¿Han visto una parálisis del diafragma? Súper simple. Cuando vean la radiografía de tórax, de repente van a ver como que un diafragma está más arriba que el otro, sobre lo que uno vería solamente con el hígado, con la presencia del hígado, y ahí van a poder sospechar una parálisis diafragmática. En la mayoría de los casos ni siquiera pensando que se puede. Y nuevamente los obesos y la cisticercosis también pueden producir hipoventilación alveolar. Y en las vías aéreas, en el caso de la ECO, de la fibrosis quística, y en SACOS, que es el síndrome de apnea, hipoapnea obstructiva del sueño. Entonces, este es uno de los ejemplos. ¿Conocen a las crónicas de Pickwick? No. Bueno, si lo pueden llegar a ver, había un niñito que se llamaba Joe en ese libro, y Joe era un niñito con una carne rosa y que era muy gordito y se apoyaba en las manos y comía mucho y tenía apnea del sueño, ¿ya? Obesidad, somnolencia diurna, apetito excesivo, tiene respuesta ventilatoria al CO2, es decir, que la ventilación podría caer muchísimo y por lo tanto se puede acumular mucho el CO2 y eso no estimula la respiración en este tipo de pacientes. Se desconoce por qué. Sí, se piensa que es una alteración genética a nivel del sistema nervioso central en los centros respiratorios. Pero si ya Charles Dickens lo descubrió en 1837, créanme que lo hizo antes que el resto de los médicos. Impresionante. ¿Sí? Y si ustedes creen que no lo van a ver jamás en la vida, nuevamente incorrecto. Nosotros teníamos en algún momento, yo no, pero conocí internos que tenían como jefe en un hospital público a un médico que estaba de jefe de turno y que a todos los internos les robaban los vales de colación, que se comían todas las colaciones, y estaban todo el día en el turno, hacían mirar la puerta. Créanme, no. Perro culiao. Era yo. No, simplemente no era sensible. Entonces puede aumentar mucho el CO2 y la persona no tiene una respuesta de hiperventilación normal. ¿Sí? Algo parecido puede suceder en algunos de los pacientes que tienen síndrome de apnea y hipoapnea obstructiva del sueño. Esto es muy frecuente, extraordinariamente frecuente. Hay una serie de, de hecho creo que ahora hay como una clínica que es especialista en esto, se llama Somno. ¿Por qué será? Es tan frecuente como para que eso suceda. Antes la gente no le gustaba, no hablaba mucho de esto, ahora sí, muchos se hacen la polisomnografía y demuestran, esto es como lo típico de la polisomnografía, que lo que ven es a un paciente que está durmiendo, que ronca, que despierta, que nunca ha tenido un sueño profundo y que hace periodos de baja respiración o simplemente de apnea. Entonces, esto se produce generalmente por un colapso repetitivo en la vía aérea superior durante el sueño REM. Generalmente en personas que tienen mayor circunferencia cervical, ¿ok? Les produce hipoxemia y fragmentación del sueño, tienen hipersomnolencia diurna. Así que
hipoxemia, obstrucción nasal, faríngea, a veces los podemos pegar, pero otras veces no. Y lo único, o sea, lo que hacen es ver la suma diaria de apnea y hipopnea, si es más, mayor o igual a 5 horas de sueño, 5 horas de sueño, significa que sí lo tienen, ¿ya? Y acá lo que están haciendo es ponerle un CPAP, que es aumento de la presión de la vía aérea, y permitir que la persona no tenga el colapso repetitivo. ¿Ok? Hoy día dormí 2. ¿Ya? No entendí lo de la hipertensión. Lo que pasa es que en este tipo de pacientes se ha visto que hay que el síndrome de apnea y hipopnea obstructiva del sueño se asocia a una serie de otras patologías. Generalmente empieza el síndrome primero y después el paciente se hace hipertenso. ¿Por qué? Probablemente por la vasoconstricción secundaria de la toxemia en forma habitual, ¿ya? Y por desregulación, o sea, difusión endotelial secundaria a esto. Eso es lo propuesto, ¿ya? Lo que sí se sabe es que la relación epidemiológica es muy clara. Tienen también más accidentes cerebrovasculares, más infartos. Diabetes no es tan, o sea, tiene una relación, pero no es tan clara con la hipertensión arterial. Sí, la obesidad relacionada a la diabetes también lo tiene. Causas de hiperventilación alveolar, ahora nos vamos al otro lado, a la hiperventilación. Lo más frecuente que ustedes van a encontrar es la ansiedad. ¿Sí? Porque es lo típico que van a ver cuando ustedes llegan y dicen, no te aire. Y ustedes como que sienten que le falta el aire. Primera cosa. Segundo, que la hiperventilación alveolar y la ansiedad no tienen, no es una respuesta fisiológica. Y ustedes dirán, oye, pero ¿y cuándo empezó? Sí, 30 segundos. Sería raro, a menos que tuvieran lo que vamos a ver en la segunda clase. Entonces, ¿hay alguna cosa que se busca sí, claro. Puede tener una meningitis, alguien que le pegue en la cabeza puede tener una hiperventilación, sí, porque el dolor sí también, pero puede ser con un daño cerebral, al igual que un accidente cerebrovascular, una encefalitis, una meningitis, ¿ya? Y eso no es muy bueno, porque la desregulación del CO2 en un paciente que tiene una meningitis o encefalitis, o un daño en el sistema nervioso central, va a aumentar el daño, por lo tanto no tiene que ser daño. Mala cosa, hormonas y drogas, bueno, creo que podría ir a cualquier discoteca y ver. ¿Cierto? Porque muchas de ellas tienen como efecto secundario, efectos de epinefrina, también la progesterona podría ser, pero los embarazados tienen una frecuencia respiratoria mayor. Los beta-adrenérgicos, como el salbutamol, sí también. Los salicilatos, en el caso, o sea, de estos producen acidosis metabólica en grandes dosis. ¿Ok? Lo otro que ustedes ven más frecuentemente es el dolor. El dolor aumenta la frecuencia respiratoria y produce por lo tanto una alcalosis respiratoria, y eso también va a producir como un trastorno hidroelectrolítico de ácido base. Sí. Y también podría ser secundario, por ejemplo, un hipertiroidismo, que no sé si a alguien le ha pasado que puede pasar a cualquiera de los que están acá, y algunos de sus compañeros desarrollan hipertiroidismo, como es más frecuente en pacientes de la edad de ustedes. Un vaso de web, por ejemplo. Y se vuelve, de ser una persona absolutamente normal, se vuelve una persona así, hablando como yo, que está hablando permanentemente muy rápido y empiezan a hacer cualquier cantidad de locuras. Tengan cuidado, créanme, las hormonas tiroideas. Lo mismo que la fiebre, también aumenta la frecuencia respiratoria. Las alteraciones del transporte gaseoso, que era lo que habíamos hablado de la hipercapnia, pero también todo aquello que disminuya el volumen circulante efectivo y que disminuya el oxígeno transportado en la sangre. La acidosis metabólica, por ejemplo, pacientes con diabetes mellitus
absolutamente descompensado, con una cetoacidosis diabética. ¿Alguien ha visto uno así? Tampoco. Profe, no hemos tenido práctica. ¿Ah? ¿No han tenido práctica de nada? No. Vimos postrado. ¿Por qué deberíamos ¿De la citis o de segundo? asitis? Pero en el caso de la cirrosis metabólica, por ejemplo, es diabético, que a mí me pasó, esto solamente estoy dando los libros, de repente que llega alguien así como, estoy muy grave, y tenía aliento de una manzana y respiraba rápidamente. Es como una reacción refleja, como simultáneo a una telectasa, a una motora, hipertensión arterial pulmonar, que a lo mejor con una hipertensión al pulmón, y en este caso esa es la causa que estábamos mencionando así. También tienen aumento de la frecuencia respiratoria. ¿Ok? Ya. ¿Ah? También tendrían aumento de la frecuencia respiratoria. ¿Ya? Ok. Entonces, ¿está claro esos dos? ¿Está claro? Lo pasamos como mecanismo y cuáles son las probables patologías. ¿De acuerdo? Ahora vamos a los siguientes. Y aquí, 1 y 0,5 cada uno. Aquí yo soy 5 y 0,25. Primero, 1 y 0,25 cada uno. que Y vi ya si tengo uno el tiene Pero veo joya. lóbulo rojo, por Pero esta ejemplo, weá veo una chica. está dentro de los capilares, que está rodeado por el Tengo que volver a epitelio hacerme la pulmonar prueba. alveolar. Créanme que hay gente que ha supuesto que el pulmón no es realmente alveolos recubiertos por capilares, sino que son capilares recubiertos por alveolos. Por este tipo de estructura. Es decir, lo estamos viendo al revés. ¿Por qué al revés? Porque la oxigenación del tejido depende mucho más de la cantidad de sangre que ustedes estén distribuyendo que de la ventilación. Entonces, en eso se afirma muchas veces el hecho de que tú le hagas transfusiones a un paciente. ¿Sí? Porque no es suficiente aumentarle la fracción inspirada de oxígeno para mejorar la perfusión distal. Y si no mejoran la perfusión distal, no pueden tener una disminución de la acidosis por acidosis láctica, ¿verdad? ¿Sí? ¿Lo entienden? Perfusión, oxígeno. Si no hay oxígeno, hay metabolismo anaerobio. Si hay metabolismo anaerobio, puede haber una acidosis láctica. Entonces es muy difícil hacerlo, por ejemplo, en UPC, donde se ha visto epidemiológicamente que por cada unidad transfundida de glóbulos rojos aumenta la mortalidad en un 3%. Entonces es difícil, ¿ok? Sin embargo, este concepto también tiene que ver con la saturación